Buenas noches, bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV con otro tema que me parece interesante compartir, abordar con gente que está en la investigación, en el tratamiento también de este tema, del VIH, los números en nuestro país, qué dicen las organizaciones internacionales, qué dice Pronacida en nuestro país, las fundaciones, las organizaciones civiles, que desde el sector privado también están trabajando para esto, para que se visibilice, para que haya información y sobre todo para prevenir, para conocer lo que es VIH, lo que es SIDA, lo que es hoy en día, cómo se puede tratar y de qué manera todavía subsisten algunos estigmas que uno creería que deberían desaparecer con el tiempo, ¿no? Esta historia que arranca ya en los 80, pasó el tiempo y sin embargo hay algunos preconceptos, prejuicios o falsas nociones que todavía conservamos en nuestra sociedad, lo que llega a conspirar contra una campaña correcta de prevención y este eventual tratamiento de alguien que haya contraído o se haya infectado con el VIH. Así que quiero dar la bienvenida a Camila Mas del Observatorio VIH y Derechos Humanos. Camila, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Kevin Montiel, Fundación Vencer. ¿Qué Buenas tal? noches, ¿cómo está? Un Vamos por gusto. el principio. A ver, Camila, ¿qué es el Observatorio VIH y Derechos Humanos? El Observatorio de VIH y Derechos Humanos es una iniciativa de la sociedad civil que nace desde la red de organizaciones de VIH que trabajan en Paraguay. Dentro de las organizaciones hay varias que conforman a la red de ONGs. De ahí nace la iniciativa del observatorio, la veeduría comunitaria y el Centro de Consejerías y Denuncias. Ajá. Kevin, Fundación Vencer, ¿qué es? Fundación Vencer es una fundación que trabaja para personas con VIH, defendiendo sus derechos y apoyándolas en cuanto a lo que tenga que ver con la autonomía y el empoderamiento en cuanto a su diagnóstico y todo lo que pueda rodear el diagnóstico de una persona con VIH. Ujú. Camila, ¿qué nos están diciendo los números hoy en día o los números recientes de años anteriores en cuanto a los diagnósticos positivos, digamos, de gente con VIH en nuestro país? ¿Qué están diciendo esos números? Están diciendo que tenemos una alta población joven que hoy vive con VIH. 4 personas por día contraen VIH y 2 están dentro de la franja de 15 a 34 años. Eso es bastante preocupante y además otro dato que tenemos es que menos del 50% de los adolescentes, según un estudio que hizo el CDE, CERPAG y Diaconía, no conocen los métodos para cuidarse cuando inician sus relaciones sexuales, no conocen cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y ahí se ven nuestros números, el alto porcentaje de personas que viven y conviven con VIH hoy en día. Cuando decimos que 4 personas por día son diagnosticadas con VIH, nos referimos a la gente que va y consulta. No, pero se teme que haya, por ejemplo, un subregistro de gente que estaría conviviendo con VIH y no lo sabe. ¿Podría también tenerse en cuenta eso, Camila? Sí, nosotros entendemos que por cada persona que hace el test, puede haber otras 2 o 3 personas que no se hicieron el test y que viven y conviven con VIH. Y es muy importante hacerse el test porque al iniciar el tratamiento tempranamente, una persona puede ser indetectable e intransmisible. Quiere decir que puede vivir una vida normal, sin ningún problema. Entonces hay que entender que el VIH hoy ya no es una sentencia de muerte, claro, como se creía anteriormente. Kevin, cuando tratás con alguien que fue diagnosticado con VIH, ¿con qué te encontrás? Gente que no conocía este problema, gente que no tenía información, gente que no estaba preparada correctamente. Generalmente, ¿con qué clase de personas te encontrás? Generalmente me encuentro con personas muy desinformadas con el tema del VIH. Muchas veces la gente llega con informaciones erróneas también de lo que se tenía antes en la década de los 80, 90, cuando el virus empezaba a aparecer. Entonces, nuestro trabajo allí es informar todo el avance que hoy día tiene el VIH para que la persona sepa que una calidad de vida normal puede ser posible viviendo con VIH. Entonces también los factores del estigma en cuanto a la sociedad se siente mucho cuando una persona recibe un diagnóstico, ya que piensa en un panorama grande de cómo cambia toda su vida laboral en cuanto a las relaciones y en todo sentido. ¿Conoces o ves gente así desesperada, gente que cree que llegó al final de su camino y
tu trabajo consiste en orientarle a esa persona, a decirle que hoy en día hay salidas a esto, hay tratamientos. Así mismo, y como tocamos el tema de jóvenes, más se siente en ellos cuando reciben un diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienen una larga vida todavía por delante, entonces es como que una gran muralla en su camino refleja ese porvenir en cuanto a su diagnóstico. Uh-huh. Camila, decías 4 personas por día, 2 entre 15 a 34 años, gente muy joven. Ahora, mujeres y varones, ¿quiénes están más afectados por este problema, digamos, o es más o menos equiparado? Entendemos a nivel internacional que las mujeres están más expuestas, ya que tenemos un alto grado de abusos hacia las mujeres, violaciones, vemos embarazos en adolescentes, también vemos las situaciones que hoy en día aquejan a nuestro país, como los feminicidios, los abusos. Entonces, muchas mujeres no pueden decir no a un acto sexual porque son forzadas a esto. Entonces, a nivel internacional se considera que las mujeres están más expuestas, pero es importante entender que todos y todas estamos expuestos. Entonces, eso no tenemos que olvidar, o sea, cualquier persona está expuesto al VIH y a todas las enfermedades de transmisión sexual si no se toman las medidas para prevenir. Claro, tratándose de niñas y adolescentes, se trata directamente de un abuso. Ahora, esa persona joven, esa mujer joven que ya tiene autonomía sexual, que ya puede decidir sobre su cuerpo, tampoco conoce los métodos de protección, o si conoce, la pareja, sea ocasional o habitual, no las respeta. ¿Qué situación suele darse, Camila, según tus investigaciones? Según nuestras investigaciones, es importante entender que hay una cultura dentro de nuestro país que se rehúsa a usar preservativos, que se rehúsa a informarse, y también tenemos una carencia por parte del Estado que no quiere educar en educación integral de la sexualidad. Tenemos hoy en día estos debates en el Congreso, a mi parecer absurdos, sobre si hablamos o no de género, y no estamos viendo la realidad de nuestro país. No estamos viendo que hay niñas embarazadas todo el tiempo, que hay un montón de jóvenes y adolescentes con VIH, que hay un problema estructural de cómo hoy se vive la sexualidad en los jóvenes. Entonces, es importante abordar estos temas, es importante educar para prevenir. Claro que sí. Ahora, cuando alguien con quien estás conversando, Kevin, vos le haces algunas preguntas sobre si sabía de algún método para protegerse, ¿qué te dicen? ¿Estaban en desconocimiento directamente o se indisciplinaron? ¿Con qué te encontrás? Normalmente me encuentro justamente con personas que no sabían qué métodos anticonceptivos utilizar. Ajá. O también con personas que creían que estaban en una relación estable, que es lo que normalmente también ocurre en consultorio. Entonces, saber de que el testeo allí es fundamental, estés o no con una persona estable, es importante la realización de un testeo anual. Ajá. Eso siempre yo le voy hincando a las personas que normalmente también me caen cuando no son VIH positivo, pero estuvieron expuestos al VIH. Ajá. Y explicarle de que existen los métodos anticonceptivos y también está la profilaxis post-exposición hoy día, donde una persona pueda acceder para no adquirir el VIH. Claro, pero más allá de los sistemas anticonceptivos están los sistemas de protección. Claro. ¿Verdad? O sea, el uso del preservativo, por ejemplo, que hasta ahora entiende, ustedes me corregirán, es el método más eficaz, ¿no? Exactamente. Sigue siendo. Más allá de no buscar un embarazo, lo que se está buscando es protección de ambos lados, ¿no? Claro, de todas las ITS en particular, con el preservativo es la que tiene más alta probabilidad de protección, así como mencionas. Y la gente conoce eso, sabe que el uso de preservativo no es solamente no quiero embarazarme o no quiero que te embaraces, sino vamos a protegernos de posibles transmisiones. ¿Es consciente de eso? Todavía no llegaron a ese aprendizaje, digamos, de que es más protección que otra cosa. Claro, en su mayoría la gente conoce de que existe ese método, ajá, pero así como menciona Cami, en nuestra cultura está el no uso del preservativo. Entonces, como la gente se siente inmortal prácticamente, ajá, y es donde no acude al uso del preservativo. Te encontrás con muchos jóvenes, sobre todo mujeres, de que tratan de expresar de alguna manera que fueron forzadas a llegar a esa situación
en la generalidad de los casos es gente que, digamos, consintió esa relación? Normalmente sí, donde las mujeres no desean al 100% haber tenido la relación sexual, pero estando con una pareja son forzadas a tenerla porque justamente hay mucha presión social, está insertada el machismo también, Sí. entonces son varios factores que obligan a que la mujer no tenga esa decisión de si usa o no en ese momento. Ahora, ¿las mujeres saben que también pueden preservarse, o sea, que existe el preservativo femenino, o están incluso en ese desconocimiento todavía? ¿Con qué te encontrás en esa situación o en ese aspecto, Camila? Creemos que hay un desconocimiento, de hecho es difícil encontrar en una farmacia preservativos femeninos, entonces es muy difícil que la gente sepa si no hay. Ajá. Tampoco vemos en los centros de salud los preservativos femeninos. El masculino también escasea por más de que tiene que estar. Entonces es complicado que las mujeres usen el preservativo femenino si no está disponible. Claro, claro, hasta eso llegamos, ¿no? Hasta ese tipo de desconocimiento llegamos, ¿no? En no saber si hay disponible o no. Ahora bien, el contacto sexual no es la única manera de contraer el VIH, ¿no? Hay otras formas en que, incluso no muy esperadas o no muy tenidas en cuenta, en que alguien puede infectarse, Kevin. Exactamente, existen solamente 3 formas de adquirir VIH. Ujú. La más común es por transmisión sexual, Ujú. que es de contacto sexual sin protección, aclarando siempre eso. Claro. También existe la transmisión vertical, cuando una mamá con VIH tiene un hijo. Entonces es una transmisión vertical cuando una mamá no sigue un tratamiento, porque si la mamá sigue el tratamiento no existe transmisión del VIH al bebé. Y la tercera es por transfusiones de sangre o por contactos con jeringas que normalmente se dan en personas que son usuarias de drogas. Esas son las 3 únicas formas de transmisión del VIH. Luego las demás no existen, como el compartir tereré, Ajá. el abrazar, el besar, el estar en un mismo espacio con una persona con VIH. No hace que otra persona adquiera VIH. Esos son los mitos más escuchados normalmente. Bueno, 3 maneras entonces. Después del corte vamos a hablar de otras cosas más, de estas 3 maneras, los prejuicios que todavía quedan y cómo podemos llegar a la gente, cómo la gente puede llegar a entender lo que es VIH, lo que es SIDA y cómo evitar. Ya volvemos enseguida. Bueno, seguimos en la esencia aquí en Mega TV, charlando con Camila Mas, Observatorio VIH y Derechos Humanos, y Kevin Montiel, Fundación Vencer. Bueno, 3 maneras en que el VIH puede transmitirse entonces. Contacto sexual sin protección, a ver si aprendí. De una manera Vertical, vertical, de una mamá a un hijo. a un niño. Y la otra manera era, Por transfusiones de sangre Ajá. o contacto con jeringas. más allá de todo eso, todavía siguen existiendo estigmas, prejuicios acerca de, por ejemplo, en lo laboral. Si alguien es diagnosticado con VIH, tiene problemas en su trabajo, más allá de que esté clarito que por trabajar ahí nomás no le va a contagiar a los demás. Asimismo, existe todavía el estigma porque en varios trabajos solicitan lo que sería el análisis del VIH, el testeo de VIH. Entonces eso genera como un estigma porque la persona recién diagnosticada piensa de que le pueden rechazar por tener VIH. Ajá. Existe una ley que Cami les puede explicar que prohíbe la realización del test de VIH. ¿Hay empleadoras que solicitan test de VIH al potencial empleado, Camila? ¿Existe eso? Hay empleadores, tenemos denuncias dentro del Centro de Consejerías y Denuncias, a pesar de la ley 3940, que es la ley que prohíbe el test involuntario de VIH, y también explica la ley que todo resultado es confidencial, sea negativo o positivo. Y muchas empresas y laboratorios siguen haciendo los tests sin autorización de las personas. Y después llegan como despidos injustificados o no contrataciones, pero las personas no se animan a denunciar por todo el estigma y discriminación que hay detrás. Claro. Hacer una denuncia formal de que te rechazaron de un trabajo por vivir con VIH implica que posiblemente otros trabajos no te den. Claro, la norma es clara al decir en que en cualquier prueba que me hagan tiene que ser
con mi autorización. O sea, tiene que ser voluntario siempre el test VIH. Voluntario y confidencial. Confidencial. Si tu empresa te dice y tiene buenas prácticas en el sentido de ofrecerte, hacerte el test, es importante, ese resultado tiene que ser única y exclusivamente para vos en un sobre cerrado. No puede tener la persona de recursos humanos, no puede tener el jefe, no puede tener otra persona que no seas vos. Tiene que ser confidencial y eso está establecido por ley y reglamentado. ¿Dónde tendría que, digamos, denunciar o contar el hecho a alguien que fue afectado por una situación así? Porque mira que mucha gente no sabe que existe esa norma con esa prohibición, Camila. Esa es una verdad también. Cuando es en el sistema laboral, se denuncia en el Ministerio del Trabajo. Sí. Si es dentro de un sistema de salud, se denuncia en el Ministerio de Salud. Son los dos lugares para hacer las denuncias correspondientes, que nuestra ley está vigente y se puede hacer la asesoría legal por el Centro de Consejerías y Denuncias, llamando al asterisco 3535 o entrando en las páginas web o redes sociales y contactando con tu abogado en casa, donde te hacen el asesoramiento para saber cómo hacer la denuncia correspondiente. Pero está todo el estigma y la discriminación, que hay un estudio que hizo la Fundación Vencer sobre cómo la persona se ve cuando tiene VIH y convive con VIH. Entonces es muy difícil llegar a la denuncia por todo el estigma, la discriminación y el autorrechazo que se genera a la persona por todo lo social, por todo lo que implica, como estuvimos conversando antes de comenzar el programa, que anteriormente se consideraba como un castigo y que no es así. Entonces hay que derribar un montón de tabúes y mitos para que la gente pueda denunciar, pueda exigir sus derechos y que también se deje de perseguir a esta enfermedad porque no es una sentencia. O sea, tener VIH es como tener diabetes, es como tener hipertensión, es una enfermedad más. Claro, Camila habló un término que me gustaría tocar contigo también, Kevin, el autoestigma. O sea, uno mismo se rechaza a sí mismo y dice, bueno, yo ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder insertarme en la sociedad, tengo VIH, soy un excluido. ¿Te encontrás con esa clase de personas y cómo trabajar con esa clase de personas? Así mismo, lo que es más común es encontrar ese tipo de pensamientos cuando una persona recibe su diagnóstico de VIH y allí es trabajar desde el autoestigma de las personas, desde hacerle entender de que esa persona sigue valiendo lo mismo que cualquier otra persona, ya que se trata del estigma interno que carga la persona. Como te mencioné, hay varios factores que la persona lleva en cuenta cuando recibe el diagnóstico de su relación con la familia, su relación laboral. Entonces es trabajar y recargar de autoestima a la persona, ¿verdad? Trabajar en eso es importante y es meterle mucho de psicología. La salud mental es muy importante también en ese contexto, abordarlo en cuanto a un profesional psicólogo, porque siempre trabajamos con psicólogos para recibir un recién diagnosticado. Ustedes tienen un buen equipo de gente que trabaja en salud mental y que puede llegar a ayudar a una persona que está pasando por ese momento. Exactamente, gente preparada en cuanto a psicología y el abordaje de las personas recién diagnosticadas. Nosotros trabajamos con... Hablando de abordaje, desde el sector público, desde nuestro gobierno, desde el Estado paraguayo, ¿cómo se está abordando esto? ¿Cómo ves? ¿Ves correctas las campañas? ¿Todavía falta? ¿Cómo verías, Kevin? Las campañas en cuanto al sector de salud pública podría potenciarse un poco más en cuanto a la información. Normalmente no vemos mucha información, sino en el día 1 de diciembre, que es el día de la lucha contra el SIDA. Solamente ese día, pero sería bueno tenerlos en otros días también, no solamente en el 1 de diciembre. Entonces potenciar un poco más. Camila, y vos desde el observatorio, ¿cómo ves el trabajo del Estado en la administración, en la campaña de concienciación y tratamiento también del tema VIH? ¿Cómo estás viendo y qué tendría que hacerse? Nosotros creemos que puede apuntar un poco más. Nos falta información más rápida, más eficaz. Necesitamos que la información llegue más actualizada constantemente, que se hagan cortes cada 6 meses para saber cómo podemos ir mejorando. Es importante que generemos no solo la sociedad civil, sino el Estado también esta concientización, el entender que es importante hacerse el test, que hay disponible el PrEP, entender qué es el PrEP, entender también el PEP, que es cuando una persona pasa por una situación de abuso
y en menos de 24 horas puede aplicársele el PEP para evitar justamente que se contraiga de VIH. Entonces, todas estas cosas es importante que todos y todas sepamos, porque si no sabemos y pasamos en una situación de riesgo, no vamos a poder ir a solicitar una PrEP si no conocemos que hay eso disponible ni qué es. Si bien ahora hay una campaña bastante interesante de eso, muy grande, entendemos que falta llegar más al interior. Como que hay un dicho que todo termina en calle última y es importante pasar calle última, ¿verdad? Porque tenemos como una realidad fuera de Asunción que es importante abordarla y que también es parte de nuestra realidad. Es una obligación del Estado llegar a todos los lugares. Ahora, ¿cómo hacer cuando tenemos una sociedad que suele ser reticente a hablar de este tipo de cosas? Qué bueno sería que tengamos familias donde se toque el tema, ¿verdad? Con los chicos que van creciendo, que están a punto de entrar a su etapa de actividad sexual, como cualquier otro ser humano. Pero en casa todavía hay cierta reticencia a tocar ciertos temas, como que siguen siendo tabú, ¿no? Suele ser así todavía en la generalidad de los casos, Camila. Sí, y eso es un problema de que no podamos abordarlo dentro de las casas, que los jóvenes adolescentes no se sientan seguros en la casa para conversar sobre eso, porque se refugian en las redes sociales, en la pornografía y en un montón de cosas que no te dan una educación científica real ni la contención que necesita el adolescente en ese momento cuando está comenzando a explorar su sexualidad, que como bien mencionaste es una etapa normal. Claro. Todos y todas pasamos por eso. Y es importante tener esa contención y ese espacio seguro dentro de los hogares, porque lo que no encuentran en los hogares van a buscar en otro lado y posiblemente no sea una información veraz ni real. Y terminamos con cifras elevadas donde 2 adolescentes por día contraen VIH y otras ITS. Entonces, si desde los hogares no propiciamos estas conversaciones, estos espacios seguros, después no podemos reclamarle tampoco a los hijos nada. Claro, porque son los padres los primeros que deben generar ese vínculo con sus hijos donde ellos puedan tener esa confianza de decirle me está pasando esto, tengo esta duda. Y si el padre o la madre no sabe, bueno, exijamos al Estado que brinde la educación integral sexual. Exijamos que se hable de esto en los colegios, si queremos bajar estos números. Kevin, nosotros a veces de ignorantes, lo que estamos de este lado, ¿verdad? Que creemos que son sinónimos, o que una expresión sinónima de tiene VIH es tiene SIDA. Hay diferencias también, ¿eh? No todos tienen, digamos, el mismo rótulo, digamos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la forma correcta de expresarnos, por ejemplo? Una persona que tiene VIH es muy diferente a una persona que tiene SIDA. Básicamente la diferencia radica en que el SIDA es la etapa más avanzada del VIH sin tratar. Una persona en tratamiento de VIH nunca podría desarrollar lo que sería SIDA. Entonces, cuando una persona es diagnosticada de VIH en su mayoría. Pero también existen personas que son ya diagnosticadas por SIDA cuando el virus ha avanzado mucho tiempo y la persona no ha sido testeada ni tampoco tratada. Entonces ahí radica la diferencia. Sí, muy claro. Y Camila, siempre recordando que es voluntario, ¿verdad? ¿A qué sectores, a quiénes en particular recomendarías que se hagan el test, que se hagan la prueba, que vean el tema del VIH sin temor? Porque es mejor saber, ¿verdad? ¿A quiénes recomendarías? A todos y todas. Todas tenemos que hacernos los chequeos una vez al año por lo menos, de todo, cómo estamos, tanto en VIH como en otras enfermedades, que sea un testeo constante, el estar informados e informadas, como comentó Kevin, a veces tenemos parejas estables, pero no sabemos si realmente esa persona es 100% fiel o no. Entonces siempre es importante hacerse el test. A las personas usuarias de drogas también es importante ir testeándoles constantemente. Cada un año tenemos que hacer ese trabajo de que el test de VIH sea algo constante en nuestra rutina médica. Que cada una vez al año todos y todas podamos hacernos el test. Kevin, finalmente vos, ¿qué le decías a la gente? A alguien que esté pasando por una situación particular, ¿cómo acercarse a ustedes? ¿Qué le dirías al televidente finalmente en 20 segundos? Claro, a cualquier persona que necesite alguna información u orientación pueden buscarnos por las redes sociales como Fundación Vencer. Entonces estamos para ayudarlos. No duden en buscarnos. Camila, muchísimas gracias por tu trabajo y por venir.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que sigan informándose y conociendo más sobre esto. Kevin, lo mismo para vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante la charla, creo yo. Ustedes ahí, hoy tenemos la facilidad de internet que nos permite poder encontrar a estos chicos y saber qué están haciendo, cómo informarnos y cómo prevenirnos. Todos, como decía Camila. Hasta la próxima. En la Esencia, hoy tuvimos la ocasión de charlar con Camila Mas y con Kevin Montiel y seguramente dentro de poco los tendremos de vuelta por aquí para seguir charlando en esto o de esto aquí en la Esencia.